Por eso no me parece pues, que esta noticia sea nueva. Los indostanes hablan claramente sobre la serpiente. Se trata de un poder eléctrico sexual maravilloso, el fuego sagrado que se halla oculto en cada uno de nosotros. Es indudable que este poder ígneo, o poder serpentino, parece una culebra realmente. Así la ven los clarividentes. Desde el punto de vista anatómico oculto, podría afirmarles a ustedes, en forma enfática, que parece una sierpe de fuego, enroscada 3 veces y media dentro del centro magnético del coxis, base fundamental de la espina dorsal. A veces temo que no me han entendido, mas sé que ustedes han leído mis libros, y por eso en modo alguno puede extrañarles, la enseñanza que esta noche estamos dando. Primero hay que despertar el fuego y hacerlo subir por el canal medular hasta el cerebro. Solo así podremos transformarnos radicalmente. Después, y esto es lo más tremendo, debemos ser tragados por la serpiente. Solo así podemos convertirnos en serpientes. Esta es la enseñanza de Wotan. Esta es la doctrina de los mayas y de los aztecas. Jamás podríamos gozar de los poderes de la culebra, sin antes haber sido tragados por ella, y esto es algo que desafortunadamente, desconocen muchos escritores pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. Sin embargo, quiero que ustedes entiendan, que no es posible ser devorado por la culebra sin haber vencido antes al dragón. En mi pasado libro titulado Las 3 montañas, cito también al dragón. Mas antes quise hacer referencia a un monstruo abominable que todo ser humano lleva adentro, junto con los 3 traidores, y que hay que desintegrar en los infiernos lunares inevitablemente. Ahora estoy hablando de un dragón diferente. Me estoy refiriendo a la reflexión del Logos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, al auténtico diablo, al dragón sagrado de los dracontías, que nada tiene de malo ni de perverso como suponen las gentes ignorantes. Ese dragón rojo, esa sombra del Logos solar en nosotros, ese entrenador psicológico que cada cual lleva en su interior, nos mete en los callejones de la tentación, con el propósito de entrenarnos en el camino de la virtud. Ya hemos dicho y no me cansaré de repetirlo hasta la saciedad, que sin tentación no hay virtud. Mientras más fuertes sean las tentaciones, más grandes serán las virtudes si logramos salir victoriosos. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. No miremos pues con desprecio a Tipón Bapometo, el diablo, porque cada cual lo carga dentro de sí mismo, y es la sombra del Dios íntimo. Recordad hermanos, que cada diablo es todo contraste. Diablo es la sombra del sol, la sombra de todo árbol a la luz del astro rey, la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Mirado desde otro ángulo, vista esta cuestión desde otro aspecto, podríamos decir que como diablo, es el anverso de toda medalla. Para los tenebrosos, para las gentes que viven en el abismo, para los demonios, el diablo son los ángeles, los dioses, la luz, la bondad, la belleza, etcétera, etcétera. Si las gentes que viven en la luz se asustan cuando ven a los demonios, es claro que también los demonios se asustan cuando ven a las gentes que viven en la luz, cuando ven a los ángeles, a los arcángeles. Estoy hablando de algo que me consta, de algo que he podido vivenciar, experimentar por mí mismo, en forma directa. Muchas veces, al entrar en los mundos infiernos, he visto a los tenebrosos horrorizados, los he escuchado exclamar: «Se nos ha entrado un demonio. Defendámonos». Ellos ciertamente han sentido pavor ante mi presencia. Yo soy un demonio blanco para ellos, y ellos son demonios negros para mí. Así pues el diablo es cuestión de contrastes, de oposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. En las dracontías, se reverenciaba al dragón, es decir, a la sombra del Logos, a la sombra del sol espiritual, a su reflexión en el universo y dentro de nosotros mismos. No olviden ustedes que detrás de este sol que nos ilumina está el Elón fenicio, o Elión judío, el sol central de este universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Que este sagrado sol absoluto tenga sus contrastes y oposiciones es normal. En todo caso, su sombra en nosotros y dentro de nosotros, es Lucifer, el gran entrenador psicológico, que tenemos para nuestro bien. Pero por favor, ruego aquí a los hermanos que me escuchan, comprender lo que estoy diciendo, no teman.
Las resistencias que hay en alguno de los que me están oyendo en este momento, se deben a los prejuicios, al temor, a la información equivocada de algunos sacerdotes dogmáticos. Todos de niños, hemos recibido cierta educación, y entonces se nos inculcaron ideas negativas y perjudiciales, erróneas y absurdas. Se nos dijo que Lucifer era un diablo terrible que mandaba en toda la tierra, que nos llevaba a un infierno ortodoxo para torturarnos entre cazos, o paílas con fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero, amigos míos, que de una vez sepan que el diablo ese de las religiones ortodoxas no existe. El verdadero diablo lo lleva cada cual en su interior. En la Edad Media, existió la comunidad gnóstica de los satanianos. También existió la de los iscariotes. Los adeptos de tales comunidades fueron quemados vivos en la hoguera de la Inquisición. Es lástima que la comunidad de los satanianos no pueda ahora restaurarse debido al hecho concreto de que la documentación fue destruida. También causa cierto dolor el hecho concreto de que Judas Iscariote, hasta la fecha actual, es considerado realmente como un discípulo traidor. Si analizamos juiciosamente lo que es Satán, el diablo, Lucifer, si comprendemos que es solo la reflexión de Dios dentro de nosotros, la sombra del sol íntimo dentro de cada cual, ubicado en lo profundo de nuestra alma para nuestro bien, de hecho y por derecho propio, vamos haciendo justicia a tal comunidad gnóstica. Señores y señoras, el Satán ortodoxo, dogmático, de las sectas clericales no existe. El auténtico Lucifer está dentro de cada persona, y solo así debe ser entendido. Judas Iscariote es otro caso muy interesante. Realmente este apóstol jamás traicionó a Jesús el Cristo. Solo representó un papel, y este se lo enseñó su maestro Jesús. El drama cósmico, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor el Cristo, fue representado desde los antiguos tiempos por todos los grandes avataras. El gran señor de la Atlántida, antes de la segunda catástrofe transapalniana, representó en carne y hueso el mismo drama de Jesús de Nazaret. En cierta ocasión un misionero católico que llegó a China, encontró el mismo drama cósmico entre la gente de raza amarilla. Yo creía que nosotros los cristianos éramos los únicos conocedores de este drama, exclamó el misionero. Confundido, colgó los hábitos. Tal drama fue traído a la tierra por los Elohim. Cualquier hombre que busca la autorrealización íntima del ser, tendrá que vivirlo y convertirse en el personaje central de la escena cósmica. Así pues, cada uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, tuvo que representar su papel en la escena. Judas no quería ejecutar el que le tocó. Solicitó el de Pedro, mas Jesús ya tenía establecido firmemente la parte que cada discípulo tenía que simbolizar. El papel que Judas representó tuvo que aprendérselo de memoria, y le fue enseñado por su maestro. Judas Iscariote, nunca pues, traicionó al maestro. El evangelio de Judas es la disolución del ego. Sin Judas no es posible el drama cósmico. Es pues, este apóstol el más exaltado adepto, el más elevado de todos los apóstoles del Cristo Jesús. Indubitablemente, cada uno de los 12 tuvo su propio evangelio. No podríamos negar a Patar, Pedro. Él es el hierofante del sexo, aquel que tiene las llaves del reino en su diestra, el gran iniciador. ¿Y qué diremos de Marcos, quien guardara con tanto amor los misterios de la unción gnóstica? ¿Y qué de Felipe, aquel gran iluminado cuyo evangelio nos enseña a salir en cuerpo astral, y a viajar con el cuerpo físico en estado de ginas? ¿Y qué de Juan, con la doctrina del verbo? ¿Y qué de Pablo, con la filosofía de los gnósticos? Sería muy largo narrar aquí todo lo que se relaciona con los 12, y el drama cósmico. Ha llegado el momento de eliminar de nuestras mentes la ignorancia, y los viejos prejuicios religiosos. Ha llegado el instante de estudiar a fondo el esoterismo crístico. Pregunta. Maestro, en cuanto a los demonios que dicen que atemorizan o atormentan a las gentes en las carreteras, ¿es eso cierto? Respuesta. Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta que sale del auditorio. Cuando nosotros negamos al diablo de los ortodoxos dogmáticos, no rehusamos al diablo auténtico que existe dentro de cada persona. Tampoco negamos a los demonios tenebrosos del Averno, que atormentan a las gentes.
Sin embargo, debemos hacer plena diferenciación entre lo que es la sombra del Logos dentro de nosotros mismos, Lucifer, y lo que son los demonios o agregados psíquicos, o ángeles caídos, etcétera, etcétera, etcétera. Existen demonios por donde quiera, dentro y fuera de nosotros. Demonios son nuestros agregados psíquicos. Demonios son los agregados psíquicos del prójimo. Demonios son Baal, Moloch, Belial y muchos millones, billones o trillones más. Estos existen inevitablemente y tenemos que pelear contra ellos. Pregunta. Querido maestro, ¿cuál es la manera eficaz para defendernos de los diablos que nos atacan? Respuesta. Amigos, existen muchas conjuraciones antiquísimas, mediante las cuales es posible defendernos de los ataques de los tenebrosos. Recordemos la conjuración de los 7, del sabio Salomón, la conjuración de los 4, el pentagrama, etcétera, etcétera, etcétera. En forma muy especial conviene saber que el pentagrama con el ángulo superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia abajo, hace huir a los tenebrosos. Pregunta. Maestro, quiero que vuestra merced me diga, si el quinto ángel que viene en guerra a dar la sabiduría íntima del ser, puede liberar y dar la gran enseñanza, sobre el Judas Iscariote a la humanidad. Respuesta. Amigos que esta noche me escuchan, distinguida dama gnóstica que ha hecho la pregunta. En la Edad Media, ciertos elementos reaccionarios, comprendiendo que Samael, mi real ser interior, el quinto de los 7, enseña la sabiduría oculta revolucionaria, dieron a la sombra del Logos, el nombre de Samael. Es decir, me trataron a mí de encajar en sus moldes tan tremendamente estrechos. A mí me toca ahora develar, indicar con claridad el camino, hacer la disección a muchas palabras y conceptos, para ver qué es lo que tienen de verdad. No soy el único iniciado que conoce los misterios del drama cósmico, tampoco soy el único que tiene el honor de saber el papel de Judas, pues ya sabemos que existió la comunidad gnóstica de los Iscariotes, especializada precisamente en el evangelio del gran maestro Judas, fiel discípulo de nuestro Señor el Cristo. Los ignorantes ilustrados, los bribones del intelecto, los secuaces de muchas sectas muertas, se lanzaron contra nosotros por el hecho mismo de haber divulgado estas cuestiones. Empero, cumplimos con nuestro deber, y con el mayor placer arrojamos luz en las tinieblas, cueste lo que cueste. A Judas, repito, no se le ha hecho justicia a pesar de ser el más exaltado de todos los 12. Lo que sucede es que a la humanidad le desagrada horriblemente eliminar el ego, y como quiera que la doctrina del Iscariote, es precisamente contra el yo, contra el mí mismo, entonces lo más natural, es que hasta los mismos eruditos de las diversas escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, le odien mortalmente. En todo caso, los 4 evangelios no se pueden tomar a la letra muerta. Están escritos en clave. Han sido precisamente elaborados por iniciados y para iniciados. Pregunta. Venerable maestro, entonces, si el Judas Iscariote fue el más exaltado de los discípulos del gran Kabir Jesús, entonces, ¿quién fue el traidor? Respuesta. Contesto esta pregunta que sale del auditorio. Amigos y hermanos gnósticos que me escuchan, el verdadero traidor del Cristo está dentro de cada uno de ustedes. Esto quiere decir que no solamente traicionaron al Cristo, sino que además, le están traicionando diariamente, de instante en instante, y de momento en momento. Bien saben los hermanos masones, lo que son los 3 traidores de Hiram Abiff. Judas, es el demonio del deseo, que traiciona al Cristo íntimo de segundo en segundo. Pilatos, es el demonio de la mente, que siempre anda disculpándose, justificándose, lavándose las manos, declarándose inocente, etcétera, etcétera. Caifás, es el demonio de la mala voluntad, cada cual lo lleva bien adentro, aquel que no sabe hacer la voluntad del Padre, ese que siempre hace lo que quiere, lo que le viene en gana, sin importarle un comino los mandamientos del bendito. Los 3 traidores asesinaron a Hiram Abiff, el maestro secreto. Jesús, el gran Kabir, antes de cristalizar en sí mismo las 3 fuerzas primarias del universo, tuvo que eliminar al Judas íntimo, como tenéis que hacerlo cada uno de vosotros.
Entendido todo esto, comprendiendo que el Iscariote solo cumplió con un deber obedeciendo a su maestro, y representando un papel que se había aprendido de memoria, debemos ahora hacer justicia a ese adepto, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Pregunta. Maestro, desde los inicios del cristianismo, la Sagrada Biblia, conocida como el libro de la verdad divina, no menciona a los apóstoles como usted los denomina, ni tampoco enseña que Lucifer es la sombra de Dios.